ante él, el demonio le daría todos esos reinos. Según Javier Milei, esos reinos son el Estado. Leamos en Lucas capítulo 4, versículos 5 al 6. Y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiera la doy. Entonces, sí, el pasaje es bastante claro. Uno puede entender que el demonio está diciendo con propiedad que él tiene autoridad sobre los reinos de la tierra, es decir, del Estado. El demonio está declarando muy básicamente: mira, Jesús, a mí me ha sido entregada la autoridad sobre todos estos reinos, y como yo la tengo, a quien yo quiera se la doy. Es bastante claro, y Javier Milei tiene toda la razón cuando dice que los reinos de la tierra hacen referencia al Estado, y que básicamente el Estado es controlado por el demonio. Esto además es algo que está confirmado en Apocalipsis capítulo 13 versículo 2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Entonces sí era verdad, como dijo el demonio, él tiene el poder sobre el Estado, y a quien quiera él le transfiere ese poder. Aquí vemos a Satanás entregándole su poder, su trono y su gran autoridad a un ser humano, que es la bestia, que es el anticristo romano, quien ahora ejerce en la tierra físicamente la autoridad que el demonio tiene sobre los reinos de la tierra, y es algo que nosotros hemos podido comprobar visualmente, como por ejemplo durante el sepelio del Papa Francisco vimos como todos los gobernantes de la tierra tuvieron que presentarse en el Vaticano a rendirle honores al Papa Francisco, y así hemos visto que cada gobernante tiene que ir al Vaticano a presentarse ante el Papa de Roma. De otra manera tiene que salir de ese puesto de gobernante. No importa si su apariencia es de que este gobernante es ateo o comunista o progresista, siempre ese gobernante terminará yendo al Vaticano a rendirle pleitesía al Papa de Roma. Nosotros lo hemos visto con la posesión del anticristo Robert Prevost, cuyo nombre es Robert en numerología pitagórica es 33, y vimos de nuevo a todos los gobernantes yendo al Vaticano a rendirle pleitesía al anticristo Robert Prevost, quien es el nuevo Papa León XIV. Entonces nosotros vemos que esas palabras del demonio se cumplen, siguen siendo verdaderas. Él ha entregado su poder y su autoridad, y por eso cuando nosotros vemos que los reyes de la tierra se arrodillan ante el Papa de Roma, pues es porque el Papa de Roma ha recibido este poder y gran autoridad del dragón. Y es que todavía es algo que está a plena vista, porque uno se pregunta con qué poder el Papa de Roma subyuga a todos los reinos de la tierra si no tiene ejército, no tiene ningún tipo de poderío militar, y sin embargo los gobernantes van y se arrodillan ante el Papa de Roma. Está a plena vista que tiene que ser un poder espiritual bastante fuerte el que tiene el anticristo romano, y esto lo podemos entender con la única trinidad que existe, que es la de estos tres espíritus a manera de ranas, que son la bestia, que es el anticristo romano, el falso profeta, que son todos los pastores evangélicos, y el gran dragón, que es el poder del Estado. Son tres instituciones que están bajo el poder del espíritu del demonio. Entonces sí, las palabras de Javier Milei confirman esto que dice la Biblia, porque nosotros lo estamos comprobando visualmente cómo ocurre en la sociedad, y vemos que es correcto. El Estado está controlado por el demonio. Asimismo lo declara Javier Milei, y él dice que por esa razón el Estado debe ser pequeño, y también es algo que es correcto.
Si lo analizamos de acuerdo a la palabra de Dios, si el Estado está controlado por el demonio, pues tú no quieres un Estado grande, un Estado poderoso, porque entonces el demonio se hace poderoso. Es obvio que entonces el Estado debería ser lo más pequeño posible. El Estado debería dedicarse a cobrar impuestos y a velar por la seguridad de los ciudadanos, y hasta ahí. Y con base en eso uno hasta pudiera estar de acuerdo con Javier Milei. Pero aquí viene lo curioso, porque Javier Milei está dando este discurso ante una congregación evangélica y la está arengando a participar en el Estado. Como nosotros sabemos que este movimiento ya lleva algún tiempo, no es algo nuevo, que es el movimiento de las iglesias evangélicas en convertirse en partidos políticos y los pastores en gobernantes, que ha sido un movimiento progresivo en Latinoamérica sobre todo, muy fuerte, en donde todos estos feligreses evangélicos son arengados para que voten por cierto candidato político, así como hemos visto a este señor Agustín Laje invitando a los evangélicos y a los católicos a votar por cierto candidato político. Y es lo mismo que está haciendo Javier Milei, está arengando a los feligreses de esa iglesia a unirse a la política para evitar supuestamente que ese estado endemoniado asuma el control de todo. Ahora, es bastante curioso que Javier Milei, después de haber dicho que el Estado está bajo la autoridad del demonio, luego se presente ante una iglesia evangélica y los invite a unirse con el Estado. ¿No es algo como bizarro? Como que un momento, ¿cómo pudiera darse esta unión entre una iglesia de Cristo y una institución que es controlada por el demonio? Como que no pudiera darse esa unión, ese matrimonio, ¿verdad? Entonces, a la única conclusión que uno pudiera llegar es que si se llegara a dar esa unión entre iglesia evangélica y el Estado, es porque la iglesia evangélica también está bajo la autoridad del demonio. Porque nosotros ya habíamos leído en la palabra, el demonio es quien tiene autoridad sobre el Estado. Ahora, vamos a suponer que un pastor evangélico dice, mira, Ecusatón, el demonio tiene autoridad sobre el Estado en la medida que se lo permiten, porque Jesús ya venció en el madero y por tanto, ahora Jesús tiene poder y autoridad sobre el demonio y sobre el Estado. Y de esa misma manera, su iglesia tiene poder sobre el Estado. ¿Será cierto eso? Pues no digamos nosotros si es cierto o no es cierto. Vamos a ir a la Biblia y vamos a verificarlo. Leamos en 1 Corintios capítulo 15, versículo 27. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Ahora, si todo está sujeto a los pies de Cristo, es claro que el dragón está también sujeto a sus pies y por tanto también los reinos de la tierra están también sujetos a los pies de Cristo. Entonces de nuevo ese pastor puede decir que si la iglesia es el cuerpo de Cristo, el Estado debería estar sujetado a la iglesia. De manera que la profecía de Génesis 3, versículo 15, donde la simiente de Eva, que es Jesús, le pisa la cabeza a la serpiente, también se cumpliría cuando la iglesia asumiría el poder del Estado, porque el Estado está controlado por la serpiente. Esto sería lo que dice este pastor evangélico y es también lo que enseña la religión masónica eclesiástica controlada por el Vaticano y que es la que controla a todos los pastores evangélicos. Pero vamos a seguir estudiando esto. ¿Cómo derrumbarías tú este argumento? ¿Cómo le dirías tú a este pastor evangélico? No, señor, usted está equivocado y aunque es cierto que todo está sujeto a los pies de Cristo y la iglesia es el cuerpo de Cristo, si la iglesia se une con el Estado, la iglesia no le está pisando la cabeza a la serpiente, sino que la iglesia se está uniendo en una sola entidad con la serpiente.
¿Cómo pudieras tú explicarle eso a este pastor evangélico y a toda su congregación? Leamos en Apocalipsis capítulo 20, versículo 1 al 3. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Entonces este versículo es bastante claro en revelarnos que cuando Jesús venga a rescatar a su iglesia, Satanás todavía tendrá poder y autoridad sobre las naciones, porque se dice que el diablo y Satanás engaña a las naciones, pero ahora como es apresado ya no las puede engañar más, lo cual quiere decir que este poder y autoridad de Satanás sobre las naciones solo será anulado cuando Jesús venga en su segunda venida, y no puede ser anulado por la iglesia de Cristo. Miremos este otro pasaje bíblico en Apocalipsis capítulo 19, versículo 19 al 20. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Está claro que el anticristo seguirá teniendo poder y autoridad sobre las naciones. Y ya vimos que el anticristo obtiene ese poder y autoridad del demonio. Pero además, también este pasaje bíblico nos revela que el poder y autoridad del anticristo es un poder político. ¿Y cómo lo sabemos? Porque tiene control de los ejércitos. Y como sabemos, los ejércitos están subyugados al gobernante, al rey. Por tanto, el poder del anticristo es un poder político. Así que este versículo o pasaje bíblico nos revela que el anticristo tiene poder para inducir a los reyes de la tierra a desplegar sus ejércitos, y que la intención es guerrear contra Jesús y sus ejércitos, y sobre todo justo en su segunda venida, cuando Jesús viene montado en su caballo. Entonces ahí está la prueba clara de que a pesar de que Satanás sí está subyugado a los pies de Jesús, y por tanto también lo están las naciones, es decir, los estados, eso no significa que Satanás haya perdido su poder y autoridad sobre las naciones. Como vemos, ese poder y autoridad persiste hasta el fin de los tiempos, hasta que Jesús venga en su segunda venida. Aun y cuando Jesús derrotó a Satanás en el madero, aun y cuando Dios Padre sujetó a toda hueste de maldad y a toda potestad a los pies de Cristo, Satanás sigue reteniendo el poder y la autoridad sobre los reinos de la tierra. Ahora, Satanás sí pierde poder y autoridad sobre quienes se arrepienten y se arrodillan a los pies de Cristo voluntariamente. ¿Vemos la diferencia? Entonces, los que se entregan voluntariamente a Cristo no están bajo el poder de Satanás, pero el resto son obligados a someterse a los pies de Satanás. Jesús acepta una rendición voluntaria, Satanás hace que sus enemigos se rindan a la fuerza. Miremos esto, hermanos, que en este caso, a pesar de que Jesús venció a Satanás en el madero, las naciones siguen bajo el poder y autoridad de Satanás. Entonces, no puede ser cierto que si la iglesia se une con el Estado, la iglesia